Eh, ¿Está apagado? no, no está prendido, pero roza mucho. Ah, está. Ah, está justo en la unión, mirá. ¿Esto se lo puede abrochar o le queda muy forzado? No. Bueno, el día 3 de marzo del año 1975, a las 5 de la mañana, mi madre me despide desde la puerta, porque en mi casa vivía mi madre, mi hermana y yo, me despiden en la puerta, porque iba a incorporarme al ejército argentino cumpliendo el servicio militar obligatorio. Eran las 5:10 aproximadamente cuando mi madre me despide y me dice una frase que me quedó grabada: que el Sagrado Corazón de Jesús te proteja de todas las cosas. Veía que estiraba la mano, me despedía y veía el dolor en el alma que tenía, porque sabía que la situación del país no era la mejor en esos momentos. Ya había empezado el operativo Independencia y, como toda madre, tenía, digamos, esa premonición de que las cosas no estaban bien, y creía ella que no me iba a volver a ver porque estaba complicado. Llegamos al distrito militar y me designan para ir a la compañía de ingenieros Montaña 5. Quedan 600 metros del distrito militar a la compañía de ingenieros. Inmediatamente, pasados 2 días, una vez que nos dieron toda la indumentaria, pasamos a hacer orden cerrado y tuvimos 30 días de intrusión a pleno, día, noche, tarde, mañana, una intrusión muy acelerada, ¿no? Porque la verdad que en ese momento el país necesitaba resolver el tema de Tucumán. Bueno, nosotros teníamos, empezamos con un instructor de tiro que era un especialista, sabía bien, y nos empieza a distribuir las diferentes posiciones para saber dónde podíamos rendir más y hacer un equipo en la primera sección. Tuve la oportunidad de tener una buena calificación en tiro, entonces me ponen como apuntador de FAP. Y hacemos un grupo de unidad de la primera sección donde nos cuidábamos entre todos. O sea, lo primero que logramos era que la primera sección tenga un alma de equipo, ¿no? O sea, cada uno sabía lo que teníamos que hacer y nos cuidábamos mucho. Pero nunca pensábamos que íbamos a ir a Tucumán. Nosotros siempre en la primera sesión trataba de cuidarnos y de sobresalir en todo y bueno, cumplir los objetivos que nos habían señalado. Bueno, nosotros teníamos un capellán que era el padre Martín, una excelente persona, y ya se rumoreaba que después de un mes de intrusión, nuestro destino iba a ser a Tucumán. Teníamos que ir a Tucumán, íbamos a ser los primeros en llegar a Tucumán, porque Tucumán estaba convulsionado. Teníamos noticias que en el pueblo de Acheral habían hecho un desfile, fuerzas irregulares, sabíamos que era complejo. Entonces, bueno, la superioridad del ejército determina que la compañía de ingenieros, que siempre ingeniero es la primera en ir y la última en volver, tenía que hacerse presente en Tucumán. El padre Martín, un día antes de que partiéramos, nos habla a todos los que éramos católicos, y creo que había uno o dos evangélicos que también incluso los habla, y antes de partir hace una misa, nos regala un escapulario, y me acuerdo que en su alocución deja claro que nosotros íbamos a un lugar convulsionado y si teníamos algo, o teníamos un enfrentamiento, tendríamos algo, no tenía que ser con odio, solamente respetar una posición y pensar que todos éramos humanos y defender una posición. O sea, no teníamos que tener odio ni rencores a la persona que estaba al frente. Interiormente nosotros pensábamos, ¿para qué nos dice eso? Porque nosotros jamás pensábamos en que íbamos a tener, digamos, el protagonismo que posteriormente pasó. Bueno, partimos a Tucumán. ¿Cómo fue esa excursión? Partimos a Tucumán, las columnas estaban dentro de la unidad, de la compañía de ingenieros.
Nosotros salimos de noche, una noche lluviosa, hacia Tucumán y llegamos a Famayá tipo 7:30 de la mañana. También llovía y recuerdo que era una fortaleza el pueblo de Famayá. Había vehículos militares por todas partes y vamos al llamado escalón logístico, que era un salón de la municipalidad donde iba a ser el lugar donde nosotros íbamos a residir temporalmente durante nuestra estadía en Famayá. Cuando llegamos a Tucumán hay dos hechos puntuales que me llevan a determinar cuál era la realidad en Famayá y en Tucumán. Cuando llegamos vemos que todo estaba militarizado, por decirlo de alguna manera. La plaza central había bolsas de arena cubriendo lo que era el comando, con una mapa postada en la entrada. La plaza principal había muchos vehículos militares. Habían soldados de todas las unidades. Estaban los Rodillas Negras de Tartagal, estaba el GAN 5 de Jujuy, estaba Comunicaciones de Córdoba, había gente de Buenos Aires, estaban los riojanos, estaban los santiagueños. O sea, había unidades de toda índole. Pero pasa un hecho puntual donde yo realmente ahí entiendo qué es lo que pasaba en Tucumán. Cuando estábamos llegando al escalón logístico, yo me cambio de camión por sacar una bolsa de compartimiento, cambio de camión y voy al camión que lo transportaba al entonces principal lastra. Cuando este suboficial estaba pasando por una calle, hace parar el camión y dice, acá vivo yo, acá vive mi madre. Entonces baja lastra, obviamente baja con custodia, que yo me ofrezco de ser custodia de él, para custodiarlo, para que entre a su casa, que eso es lo que se estila. Y quedo en la puerta de la casa de Lastra. Y Lastra entra a su casa y la saluda a su madre, una señora mayor. Y me acuerdo que le dice, mi hijito, por fin volviste al pueblo. Ahí me cuenta Lastra que hacía 8 años que no iba a verla a su madre porque, por situaciones de trabajo. La madre muy efusiva, lo abrazaba. Claro, hace 8 años que no veía a su hijo, era un momento muy lindo. Hasta que entra el hermano de Lastra. Entra el hermano Lastra, pasa por delante de la madre y de Serafín Lastra y únicamente le dice hola y pasa. Entonces Lastra le pregunta a la madre, mamá, ¿qué le pasa a este que no me saluda? Desde hace 8 años que no lo veo. Entonces la madre dice, ¿sabe qué pasa, hijito? Que en este pueblo no se sabe quién es quién. La unidad se iba a dividir en varias escuelas. Determinan que nosotros vamos a hacer acción cívica, vamos a construir una cocina y un aula en la localidad de Yacuchina. Otro le tocó Valderramas y otro le tocó Montero. O sea, nos distribuyen, creo que eran 7 comisiones en diferentes escuelas. A nosotros nos toca Yacuchina. Yacuchina era una escuela que estaba en la periferia, digamos, casi cerca del cerro, donde no estábamos protegidos. ¿Por qué? Porque antes de llegar a Yacuchina había un cordón militar donde se tomaban documentos, se hacían controles permanentes y nosotros estábamos, digamos, fuera de esa línea. O sea, estábamos, digamos, no estábamos protegidos por nadie. Llegamos a Yacuchina y cuando llegamos a Yacuchina, obviamente, nuestro superior era el cabo primero Lafuente, Gerardo Lafuente, y él me pide a mí que vaya a los techos. Yo siempre como apuntador de FAP buscaba las alturas, el techo, y en este caso, como el techo era muy visible, para defender, digamos, para proteger a mis compañeros que estaban trabajando, busco un árbol que estaba paralelo a la escuela, un árbol gigante, era una manera gigante que era bien tupida, y en medio del árbol hago mi puesto de observación, ¿no? Durante todo el día, durante todos los días que estuvimos en Yacuchina. Nosotros llevamos aproximadamente en la construcción de la escuela y en la construcción de la escuela y del aula y la cocina, llevamos aproximadamente 20-25 días, calculo yo. Todos los días era la misma rutina. Famayá, el escalón logístico donde dormíamos, salíamos 8 de la mañana, llegábamos a Yacuchina y continuábamos las tareas de
de construcción. Yo, obviamente, mi puesto de observación, que era la morera, o el techo. Cuando ya fue el 26 de mayo, porque nosotros el 25 de mayo habíamos terminado digamos, habíamos entregado la obra a la escuela y faltaba recoger el material. El 26 de mayo ya quedaba para recoger, hacer, digamos, los últimos retoques. Y el día 28 de mayo, el día 28 de mayo del año 75, llegamos a Yacuchina ya finalizando todas las tareas. Teníamos las herramientas cargadas en el camión, teníamos todo lo que son puntales, y como no teníamos nada que hacer, pero ya no teníamos absolutamente nada que hacer, un soldado dice, che, dice, hace 20, 25 días que no limpiamos el armamento, ¿por qué no lo limpiamos ahora? Empiezan todos a limpiar el armamento, a desarmar los FAL, incluso yo bajo de mi puesto de observación porque ya no íbamos, y empiezo a limpiar el FAL, y cuando el cabo primero La Fuente ve que todos teníamos el FAL desarmado y lo estábamos limpiando, se enoja mal, me empieza a retar y nos dice, manga de pelotudos, ¿cómo todos van a limpiar el arma a la misma vez? ¿Y si nos atacan en estos momentos? Y tipo 10 de la mañana, 10 y media, salimos de Yacuchina hacia Montero, para ver a quién podíamos ayudar o qué escuela es la que estaba atrasada con las obras. Llegamos a Montero, a un escalón logístico que también había en Montero, y me acuerdo que comimos locro de trigo. Comimos ahí, y ahí haciendo un análisis de la situación, el cabo primero La Fuente determina que la obra que más atrasada estaba era Manchalá, que había únicamente 3 soldados. Entonces dice, vamos a ayudarlo a Manchalá, vamos con todo, con el grupo, vamos a Manchalá para acelerar las tareas y poder terminar la obra de Manchalá. Tal y así que partimos tipo 2:30, 1:45, partimos desde Montero hacia Manchalá, que no conocíamos obviamente. Manchalá estaba en la parte opuesta de donde estábamos nosotros, de Yacuchina, o sea, era una zona totalmente controlada, estaba dentro de la zona que estaba protegida, por decirlo de alguna manera, por el ejército argentino. Yo estimo que eran cerca de las 2:30, 3 de la tarde, llegamos a Manchalá, una escuela rural, obviamente el frente era un frente amplio, digamos un jardín enorme adelante con árboles ya muy consolidados, había eucalipto gigante, había palmeras, había una gruta de una virgen que después al lado de la gruta había un cúmulo de arena, de ripiosa, había herramientas de albañilería dispersada, había carretilla, pala, pico, porque los 3 soldados que estaban en Manchalá eran de profesión albañiles. Entonces llegamos nosotros y que nosotros no queríamos tocar nada, no queríamos trabajar. A mí me mandan para que esté apostado a 30 metros de la escuela. A ese puesto voy con Medina y con Pardal. Y a otro soldado lo mandan a la parte opuesta también, a 50, 60 metros de la escuela, digamos a la parte opuesta donde me habían mandado a mí. En la parte posterior lo ponen al Colla Flores, a Rubén Flores, que era de Mosconi, lo ponen también en las alturas. Había un árbol y había un baño, un excusado, ¿no? Un baño que estaba atrás de la escuela. Y bueno, y ahí empezamos los otros soldados empiezan a tratar de ayudarle para que terminen rápido las tareas y poder salir de Manchalá. Claro, cuando yo estaba en mi puesto, digamos, estaba a 50, 40 metros de la escuela, llegan eran 2 personas y un tercero, que los terceros se queda en la ruta. Me dice, che, ¿quién está a cargo de esta sesión? Ahí está el suboficial de la escuela. Entonces yo para ir, para preguntarle, le digo, ¿qué es lo que usted quiere? Queremos jugar un partido de fútbol. Entonces yo los acompaño a ellos y van a hablar en ese momento con Lastra, porque Lastra en ese momento todavía estaba en Manchalá. Él estuvo un rato y después obviamente se fue. Entonces lo acompaño y le digo, permiso, el principal, le digo, acá hay unos señores de acá de la finca, le digo,
quieren hablar con usted. ¿Qué quieren?, me dice el Lastra. No sé, quieren hablar. Yo sabía que era jugar un partido de fútbol. Entonces va y le dicen, los tipos le dicen al Lastra, si nosotros somos de la finca, dice, salimos a las 5:30, dice, y como es invierno ya, dice, acá oscurece rápido. Nosotros queremos jugar un partido de fútbol con los soldados, dice, en la canchita que está atrás de la escuela. Había una cancha de fútbol, o sea, posterior al baño, había una cancha de fútbol con las dimensiones normales, ¿no? Una cancha reglamentaria. Y cuando se están por ir, comete el primer error. Para mí es un error de estas personas que le proponen el partido al Lastra. Le pregunta, ¿por qué no hacen una cosa? Le dice, ustedes vayan calentando a las 5:30, así nosotros llegamos y empieza el partido. O sea, ellos pretendían que nosotros vamos calentando en la cancha, vamos pateando, hasta que ellos llegaban a las 5:30 y empezaba el partido de fútbol. Así no perdemos tiempo y nos hace de noche. El Lastra lo tomó como un error eso. Y después, la segunda inquisitoria de esta persona le dice, nosotros tenemos 3 equipos, ¿ustedes tienen 3 divisiones? Dice. ¿Cuántos son? Dice. Y Lastra esa pregunta le pareció totalmente delatadora. Dice, nos sobra para 3 equipos, nos sobra el soldado, dice. Tenemos para más de 3 equipos. Se dieron la vuelta y dice, bueno, volvemos a las 5:30. Y Lastra, cuando se iban, yo me quedo con Lastra, le digo, sargento, yo antes juguemos partido. Entonces me dice, mira Romero, agarra el casco y te va a tu puesto, abrí bien los ojos. Y a Pardal le dice exactamente, no quiero que saques, ponete atrás de un palo, por favor, no van a hacer mierda, dice, no me gusta esto. Dice, ¿cómo lo que quiere saber este tipo es cuántos somos? Dice. Por eso le dije que alcanza para tres equipos. Y se fueron. Pasa la camioneta, nosotros seguimos nuestra conversación en el partido, que vendrán, no vendrán. Habrán pasado 10, 15, 20 minutos cuando vuelve a pasar de nuevo. Y estaba Ramón Medina. Entonces Medina tenía una particularidad de este soldado. Él a todo le hacía control de ruta y pedía cigarrillo, a todo. Hacía control de ruta, documentos. Y obviamente estábamos en el campo. Y cuando pasa la camioneta, dice, che, ¿y estos pelotudos qué le pasa? Eso dice Ramón Medina, me dice a mí, y a Pardal, y a Dardo Roja. Y le digo, son de acá de la finca, le digo, mira, llevan bolsa. Porque atrás en la camioneta parecía que llevaban bolsa de grano, o sea, eran bolsas, pero no podíamos individualizar de qué. Seguramente están llevando semillas, le digo. Y cuando estaba pasando, dice Ramón Medina, yo le voy a hacer control de ruta. Entonces Pardal, Dardo Roja y yo le decimos que no haga el control, que lo deje pasar porque recién habían pasado. Entonces vuelve a pasar de nuevo y se pone a 30 metros donde estábamos nosotros, 30, 40 metros. Entonces cuando íbamos desde el puesto donde estaba Segura hasta la escuela para hacerle una apuesta al cabo primero de la Fuente, cuando nos faltarían, calculo, 10 metros, 15 metros para llegar a donde estaba la fuente, o sea, nos agarró, digamos, en el inicio del patio de la escuela, del jardín, sentimos el ruido característico de una Ford V8 cuando acelera de imprevisto, o sea, el ruido sordo, la aceleración del motor V8. Al acelerar fuerte, Pardal, Alcalá y yo, que estábamos de espalda hacia la ruta, porque estábamos mirando a la escuela, sentimos y giramos la vista hacia la ruta. Y vemos que la camioneta pasa y por la ventanilla del acompañante, una persona con un fal recostado grita Grupo Escuela y hace la primera ráfaga del fal, y atrás de la camioneta iba un montón de gente. Cuando tiran ellos y nosotros vemos que estaban vestidos de soldados, nosotros repelemos entre los que estábamos nosotros, Pardal, Alcalá y yo, repelemos, digamos, permanentemente la trayectoria de la camioneta. Cuando dice Grupo Escuela, de la gente que iba atrás, se bajan unos cuantos.
frente de la escuela. Pero la persona que se baja, se reía, gritaba, grupo escuela, ja, 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 milico, hijo de puta, y tiraba con el faro recostado. Que ese grupo trata de saltar el alambrado al frente de la escuela. Ahí es cuando, digamos, propiamente se inicia el combate. Lo que sí es destacable que yo creo que fue un punto muy a favor que tanto Alcalá, Pardal, o sea, el grupo, yo hablo del grupo donde yo estaba, porque después adelante estaba Carranza, estaba De Mayo, estaba Dardo Rojas, todo, absolutamente, todos tiramos a la misma vez. Fue como si no hubiésemos puesto de acuerdo y todos tiramos a la misma vez. Entonces, cuando empieza el combate, Alcalá, lo primero que tiramos, y Alcalá se tira al lado de la Virgen y golpeaba la mano de la bronca, ¿no? Porque no podíamos creer que estábamos ya en combate, y lo que era increíble que estábamos combatiendo con gente del ejército, porque estaban vestidos igual que nosotros. Nosotros creíamos que eran del ejército, porque tenían el uniforme igual que nosotros, igual. Lo que sí lo diferenciaba a ellos, que el casco de ellos tenía red de enmascaramiento, y nosotros teníamos el casco, digamos, el casco de acero nada más. Empieza el combate, así se inicia el combate, y empezamos a tirar y todos buscamos la posición, una cubierta en el momento. Alcalá, que me acuerdo que había caído, se había puesto al lado de la Virgen, un monolito que había, yo estaba a un costado, Pardal estaba atrás de un montículo de ripio, y empezamos a notar que nos tiraban de todas partes. Nos tiraban del lugar donde había pasado la camioneta, nos tiraban del frente y nos tiraban digamos, donde estaba la construcción, donde habían descargado, digamos, ellos las supuestas semillas. Entonces, tratamos de replegarnos y siempre la fuente gritando, cúbrase, tiren, y bueno, tirábamos, tal y así que quedó una nubosidad celeste en el patio de la escuela, y no sé si era sensación y el olor de la pólvora, y no sé si la adrenalina daba un mensaje de muerte. O sea, era una situación fea. Sabíamos que había muerte porque parece que las cosas que no se ven y los sentidos las adquieren, o uno se imagina, pero ya nosotros en ese momento ya pensábamos en muerte. En ese momento, precisamente en ese momento, no tiene miedo porque uno está enfocado a ocultarse, ¿no? Y a responde, hasta que la fuente nos organiza, dice Romero al techo, y el combate recién iniciaba, y el techo era alto de la escuela, o sea, yo no llegaba, yo siempre iba con una soga, porque yo siempre estaba a las alturas. Me acuerdo que Pardal y Alcalá, Alcalá más que nada porque sabía de escalamiento, porque él practicaba alpinismo, busca una posición de la escuela donde era más fácil subir. Me costó subir, y la ignorancia, ¿no? Yo pensaba que al subir y al tratar de apoyar el botín contra la pared, se descascaraba, ¿no? Porque se caían los pedazos de reboque. Yo pensaba que era eso, y no, era que nos tiraban a nosotros y nos estaban apuntando, ¿no? O sea, no nos mataron a los tres no nos mataron, digamos, por esas situaciones, porque Dios nos iluminó. Los impactos quedaron, donde yo subí, quedaron tanto para Alcalá como para Pardal y para mí, hasta que yo subí al cerro, al techo de la escuela, y tratar de tener una mejor visión para enfrentar el combate, me doy con que el follaje de los árboles, porque eran grandes, no me permitía ver más allá de la calle. Entonces opté por bajar, donde también volvemos a recibir, digamos, una ráfaga bastante importante de la MAC, que estaba hacia la izquierda, donde estaba la escuela. Hasta que la fuente ordena, digamos, hace un vallado de la escuela y defender la posición, ¿no? Donde a mí, en modesto entender, creo que todos cumplieron enormemente. Los gritos de dolor, ¿no? Seguro recibió un impacto en la parte posterior del muslo enorme. Creo que un impacto de FAL que le hizo digamos, la piedra tenía, el muslo tenía, yo calculo, 30 centímetros la herida, o sea, todo florecido, todo revuelto. Entonces, determinan ahí rescatarlo
a Segura, Adrián Segura, que había quedado en la entrada de la escuela. O sea, entre la escuela y donde empieza la ruta. De la escuela, bueno, dice, esto lo van a matar, porque incluso estando herido, Segura le tiraban, veíamos las ráfagas que picaban en el piso. No sé si era para Segura o para De Mayo, porque estaba cerca. Y como en la escuela había sogas como elemento de construcción de la gente que estaba arreglando la escuela, no sé quién determina, creo que determinan los soldados y no la fuente, rescatarlo a Segura. Dice, che, lo traigamos a Segura. Entonces sale De Mayo, creo que De Mayo con Pardal y con Alcalá a tratar de traerlo a Segura, pero estaba destrozada. Yo me saco la chaquetilla y se la doy a ellos y le ponemos abajo. Creo que Alcalá y Pardal y De Mayo, entre ellos le ponen la chaquetilla mía, le ponen bajo el cuerpo de Segura. Y las mangas de las chaquetillas le hacen nudo con la soga, o sea, las dos mangas. Y Alcalá, conmigo, desde la escuela tirábamos la soga, arrastrando, digamos, a la chaquetilla, y arriba de la chaquetilla venía Segura, venía arrastrando. Pero había montículos de arena, de ripio, entonces era un poco complejo. Hasta que, a grandes penas, después no sé de qué tiempo, llega hasta 2 metros antes de la escuela, queda Segura. Y ahí el problema que había que el patio estaba a desnivel, o sea, había por lo menos 1 metro de la construcción de la escuela y el patio estaba a 1 metro, había que levantarlo, Segura. Ese fue el grito más desgarrador que escuché. No lo podíamos levantar, porque ellos tiraban permanentemente, yo cubría con el FAP de una ventana de la escuela, para que no tiren, mientras Alcalá y Pardal y demás trataban de levantarlo, y no lo podían levantar. Entonces, recuerdo que Osvaldo Alcalá, en un momento de irracionalidad, sale, pone el pecho, y él lo levanta el metro ese a Segura y lo deja en la galería, digamos, de la escuela. Ahí fue cuando tuvo un grito de dolor espantoso, Segura. Pero me impactó que Alcalá quedó al descubierto, o sea, para levantarlo, no tenía ninguna cubierta, porque estaba la galería, estaba al frente del combate, él pone, digamos, el pecho, lo levanta, sin pensar que lo podían matado a él y a Segura, y lo deposita en la galería. De la galería ya nosotros lo arrastramos y lo metemos dentro de una de las instalaciones de la escuela. Y yo, como había estudiado medicina, sabía que había que parar la hemorragia, digo, mientras no le haya tocado la femoral o alguna cosa. Y cuando voy a ver el impacto, tenía la pierna, pero era impresionante la herida de grande, 30, 40 centímetros sobre el muslo, tenía todo revuelto. Lo más llamativo era que no le salía sangre. Parece que el impacto había cauterizado todo, lo que sí tenía todos los huesos entreverados con los tejidos, ¿no es cierto? Y no le salía sangre. Y el dolor era insoportable. Claro, cuando lo arrastramos, estaba el sargento Reynoso, que era sargento, y después estaba el cabo Primero de la Fuente, hacen un estudio de la situación, y dice, bueno, ¿y acá qué hacemos? Mientras seguía el combate, o sea, permanentemente, y empiezan dice, toma la rienda directamente de la situación el cabo Primero de la Fuente. Y ¿sabe qué? Le dice, De Mayo, ¿quién es el chofer? De Mayo. De Mayo, subite al Unimo y te vas ya. Dice, anda a buscar ayuda, dice, porque acá nos van a hacer mierda, dice, estamos complicados. Dice, bueno, yo voy, a ver, ¿qué quiere que haga? Dice De Mayo. Ahí nos sorprendió Rodolfo De Mayo porque era un soldado que no tenía alto perfil, era de la localidad de Chicuala. Entonces dice, yo voy tranquilamente. Y no le da el FAL. Porque dice, si lo llegan a agarrar van a tener un FAL más ellos. Le da la pistola a la ballesta del Molina, de la Fuente, le da y le enseña cómo remontar, se la pone al proyectil, digamos, en la recámara, y dice, pero si vos te ves rodeado, entregate, pero no te dejes matar. Y dice, no, dice, yo me voy, dice. De Mayo cumple la orden al pie de la letra, dice, no se preocupen, dice, yo me escapo. Sale a mucha velocidad, zizagueando de la escuela, con la pistola, tiramos primero nosotros, nos avisamos que iba a salir De Mayo, y sube con el camión, que estaba mirando, digamos, hacia la parte donde habían venido la columna esta del Ejército Revolucionario del Pueblo, con tal mala suerte que al llegar a la esquina donde estaba cerca de la MAC, estaban en construcción un sifón y queda colgado Antes no
no lo barran en la primera? Sí, en la primera cuando cuando sube. Cuando sube, apenas sale, nosotros tiramos para que él pueda subir al camión. Y cuando los opositores se dan cuenta que está haciendo una situación de escape, porque se iba a escapar en el camión, nosotros veíamos la ráfaga, ¿no? Como en las películas, o sea, los impactos uno tras otro en la ruta. Bueno, como se aborta, digamos, la escapada porque queda colgado el camión. Sé que además le meten un proyectil en el mesquí a 2 centímetros, digamos, de la cintura. Y cuando regresa recibimos la peor noticia. De Mayo dice, estamos hasta las bolas. Esas fueron las palabras de Mayo. Claro, cuando De Mayo regresa, porque se aborta, digamos, no se puede escapar en el unismo, él da la situación de la columna de vehículos que había y cómo estábamos rodeados, la situación de tratos. Entonces cambia ya la metodología, digamos, la fuente dice, tiren si están seguros, porque tenemos que esperar la embestida final. El frente estaba bien cubierto, estaba la fuente de Mayo, Carranza, Villalba, Dardo Roja, al costado Alcalá, yo cubría hacia el lado de la estaba Mac, Alcalá cubría hacia el otro lado, Pardal también cubría hacia ese lado, atrás estaba Rubén Roja, o sea, estaba bien distribuida, digamos, la posición que teníamos nosotros, o sea que iba a ser un poquito complejo, digamos, hacer un ataque final porque estaba bien distribuida, ¿no? Izquierda. Sí, la más de la izquierda era el objetivo mío, ¿no? El objetivo mío el de Pardal y Alcalá, o sea, nos turnábamos. Esa MAC empezó el combate y empezó tirando. Era el clásico sonido, pap, 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 no me lo olvido en mi vida. Eran 7 disparos. Pap, 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 pap. Tiró desde que empezó el combate hasta que terminó el combate. Entonces uno no piensa en ese momento en que puede caer. Uno siente a veces, digamos, el desafío de que se calle o me calle a mí. Bueno, yo trataba de tiraba donde estaba la MAC, que estaba, digamos, a un grado de 45 grados donde yo estaba, y cuando tirábamos nosotros, él se callaba. Y tal es así que en la ventana donde nosotros estábamos tenía rejas, y las rejas después nos dimos cuenta que estaban perforadas, o sea, el tipo nos tiraba apuntando, ¿no? Dentro del recinto donde estábamos nosotros, la pared posterior a la ventana quedó totalmente, digamos, salpicada de reboque, porque los impactos caían y nos caían en la espalda el reboque, ¿no? Fue un desafío muy grande. Indudablemente siempre tuve la certeza de que tiraba era un profesional. A veces las miserias humanas, yo pensaba, el tipo que está al frente puede tener hijos, una madre lo puede estar esperando, o sea, son a veces segundos de conjetura, ¿no? Donde se vuelve a lo mismo, a tratar de defender una posición. Esa situación también nos llegó en medio del combate, da sueño, ¿no? O sea, nos venía así como, digamos, como ganas de dormir o querer escapar de la realidad porque sabíamos que las posibilidades para salir de esa situación eran escasas. Sabíamos la cantidad de gente que eran, sabíamos cómo estaban preparados, sabíamos que tenían un armamento superior al nuestro, tenían granadas, o sea, a veces una situación, digamos, que uno dice, ojalá se termine ya. Por eso es que esperábamos, digamos, el asalto final de ellos y bueno, sabíamos que iba a ser lo peor. O sea, la distribución que teníamos dentro del puesto nuestro estaba bien organizada. O sea, teníamos cubierta de un eucalipto, que después, donde estaba De Mayo, el otro día fuimos y había más de 200 disparos, ¿no? Más de 200 disparos en un eucalipto, o sea, en una cubierta donde había elegido De Mayo. A nosotros nos tenían que traer el mate. O sea, en toda la escuela que estábamos nosotros había un camión que estaba destinado al mate. Iba el camión, no sé quién estaba a veces asignado, iba el chofer, iba un suboficial, 2 custodias y el tipo que llevaba el mate, entonces dejaba el mate, que generalmente entre las 5 y las 6 de la tarde o 6:30, dejaba el mate para que tomen los soldados.
Y cuando se queda en silencio, digamos, el hecho en sí, el combate, sentimos el característico ruido del camión, porque el camión ese Mercedes-Benz de 1113 creo que era, tenía el caño de escape, silbaba, y lo sentíamos a la distancia, lo sentíamos que se venía acercando a la escuela. Sabíamos, cuando lleguen a la alcantarilla, o sea, 60 metros después de la escuela, lo iban a hacer mierda. Tal así que escuchábamos nosotros que se producía otro combate a 50, 60 metros de la escuela, ¿no es cierto? Así fueron llegando el camión ese, después llegaron otros camiones. Ya era noche, sí, ya era... Sí, era noche. Todavía nosotros estábamos esperando el ataque, que nos había mentalizado el cabo primero de la Fuente, que decía que en cualquier momento nos iban a tratar de copar, ¿no es cierto?, de entrar en la lucha cuerpo a cuerpo o hacer el ataque a metros. Estábamos esperando eso. Ahí yo veía a veces, digamos, aferrarse a una creencia, ¿no? Acá, qué sé yo, pensaba en sus padres que eran grandes. De Mayo con los ojos pensaría en su papá que trabaja en el campo. Carranza pensaba, me acuerdo que Carranza decía, ¿y qué estará haciendo mi viejita, no? Porque tenía una mamá ya, Carranza tenía una mamá ya de mucha edad. En el caso mío pensaba en mi madre. Digo, en cualquier momento esto se termina porque llegó el momento de la noche que cuando estimábamos nosotros iban a hacer el ataque final porque ya había ocurrido digamos, el combate de los camiones que llegaban. O sea, ya estaba, digamos, para nosotros ya estaba todo definido. O sea, faltaba el ataque final. Entonces, cuando llegó ese momento, pasábamos y no había comunicación. El cabo primero Reynoso lo calma mediante el habla, hablándolo, lo calma a Segura. Era evangélico, era Reynoso. Empieza a hablarlo, a tratar de calmarlo. Y la Fuente tenía una corazonada, dice, si nosotros no hemos llegado a Famayá, al escalón logístico, tienen que darse cuenta que estamos acá. Pero nadie sabía que estábamos nosotros en Manchalá. Nadie sabía, porque eso fue una decisión propia de la Fuente. Entonces dice, pero hasta no llegar, nos van a venir a buscar. Ese momento nos da las sensaciones, nos da miles de incógnitas, esperar, ¿no? Esperar, o sea, la ansiedad de a qué hora se termina es terrorífica. Una de las preguntas que me hacía era si duele la muerte, porque sabíamos todos que la situación era muy compleja. Hasta que en una de esas, cuando estábamos, digamos, ya resignados a esperar el ataque, sentimos el estampido sordo de un arma y miramos arriba y era un paracaídas que venía con una luz enorme. Entonces la Fuente, ese es un arma del ejército, dice, porque dejó todo de día. Y ahí vimos que los cascos en la noche se ven tremendamente, brillaban. Era una noche de luna y los cascos brillaban a lo lejos, se notaban los cascos, ¿no? Y ahí sabíamos ya que el refuerzo estaba cerca. Cuando llega por Lastra, sé que cuando llega, digamos, la noticia ya y llegan los refuerzos propiamente al combate, preguntan cuántos soldados había. Entonces dice, habían 13, porque eso es lo que figuraba, Manchalá, 3 albañiles. Y como Lastra sabía que habíamos llegado nosotros, dice, no, debe haber 9. Dice, no han soportado el ataque. Dice, lo mejor es que le tiremos con la Intalaza. Tal y así que llega un tipo con la Intalaza para efectuar el disparo a la escuela, ¿no? O sea, un bazooka. Y Lastra se opone y dice, no, yo voy a llegar a la escuela, dice, para ver si están vivos o hay vida. Porque ellos tenían el convencimiento que nosotros nos habían copado. O sea que nos habíamos rendido. Indudablemente que había personal infiltrado, o tenían, digamos, un parte informativo permanente, la oposición en este caso, ¿no? El ER, porque cuando finaliza el combate y se dan cuenta ellos, porque ellos tienen que haber pasado un parte, según ellos nosotros lo habíamos emboscado, qué raro, 9 personas emboscadas a 100 y pico, ¿no? Algo medio ilógico. Se dan cuenta que éramos 9 pendejos, porque éramos 9 pendejos, el único viejo era Alcalá que tenía 22 años, 23 años.
éramos 9 pendejos que habíamos abortado semejante proyecto que ellos tenían de copar Famayá y hacer el Día del Ejército realmente una masacre, iba a ser una masacre. Creo que la desazón tenía que haber pasado en algo tremendo ellos. Y ahí es cuando ellos al otro día hacen explotar en la plaza principal una bomba panfletaria donde decía que la compañía de ingenieros no iba a llegar a la ciudad de Salta. Tal es así que al regreso hacíamos varios intentos de salir a Salta y no salíamos hasta que después de tantos días, un día los helicópteros nos acompañaron en el trayecto, ¿no? En pleno invierno, junio, 3, 4 de junio, saliendo de Tucumán para llegar de nuevo a Salta. Lo primero que tengo es que yo he cumplido y sé que la gente que está conmigo ha cumplido en gran medida. Ese hecho en sí nos trajo aparejado tenerlo como hermano de la vida. Hasta ahora estamos. Yo el único reconocimiento que tuve fue de la gente que me hice hermano en ese acontecimiento y de mi mamá y mi hermana. Llega un 28 de mayo, me besan, me dice gracias, ha hecho algo. Esta situación es compleja. Es compleja porque solamente nosotros hemos tratado de defender una posición, una bandera y un gobierno constitucional. En ese momento la señora Martínez Tila de Perón había dado la orden y nosotros cumplimos a rajatabla defender la bandera para que no la cambien por la bandera que le quitamos a ellos, que era blanca celeste con una estrella y decía Ejército de los Revolucionarios del Pueblo, Compañía Ramón Rosa Jiménez. Cumplir una misión, defender un estilo de vida, cuidar al que está al lado mío. Sé que me cuidaron mis compañeros. Por ejemplo, yo para subir al techo, no dudó Alcalá ni Pardal en poner la espalda y el pecho con la posibilidad de que lo maten. Queda la tranquilidad de haber cumplido, ¿no? La tranquilidad enorme, o sea, como te decía, cuando mi mamá me despidió, me dijo que el Sagrado Corazón de Jesús te proteja. Cumplí con lo que te digan y siempre pensando en Dios. Entonces, cuando yo cumplía también, cuando estaba en el propio combate, pensaba que al frente había gente que quizá iba a quedar en el campo de batalla y que también iban a poder ver a los suyos, madre, hijos. O sea, un conflicto donde la miseria humana sale en su máxima expresión y donde la plata, quién sabe quién se la lleva. Porque todo conflicto tiene por interés una posición económica. Y fue muy triste tratar de derramar la sangre entre hermanos. Fue muy triste, es una aberración. Y que si ellos consideran, por la verdad que nosotros hemos cumplido, que si quieren poner un momento que lo pongan, si quieren recordarnos que nos recuerden. Pero de una cosa estoy seguro, en ninguno de los corazones que estuvieron ahí, esto se va a olvidar. Porque nosotros decimos la verdad, y yo esto lo puedo certificar, como lo grité a medio mundo. Yo no tenía odio ni rencor, solamente defender una posición, y si no me hubiesen atacado, yo no hubiese tirado. Nosotros recibimos la agresión, o sea, nosotros fue la autodefensa de resolver una situación, pero no había odio ni rencor. Porque hasta ahora no soy afiliado a ningún partido político, y me causa una tristeza tremenda que entre hermanos haya un derramamiento de sangre. Es triste. Quizá ni aún con un extranjero, pero creo que es ilógico tratar de, por un pensamiento, llegar a esto. Creo que había otros caminos. Y también a veces rezo por las personas que no estaban, por ellos que también cayeron, y que ojalá recapaciten y piensen que esta nación se hace con hombres, con verdad, hombres de corazón y que tienen que defender una sola posición, la bandera argentina.